Buenas noches con las personas que nos pueden acompañar, o buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde nos están observando. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imaginólogo, soy parte de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y miembro de la Federación de Sociedades de Radiología del Ecuador. La propuesta en estos videos es, primero, de actualizarnos en las cosas que están ocurriendo a nivel mundial y local, obviamente, en lo que tiene que ver con el COVID-19. En segundo lugar, también de una u otra manera, poder tener un espacio en cuanto a opinión por parte de estudios y sobre todo de conocimientos desde el punto de vista médico, guardando la ética que debe de que debe de primar en este tipo de cosas. Y tercero, de una u otra manera, sobre todo aquellas personas que lo consultan, ir destruyendo bulos, fake news o cualquier tipo de información errada, que no es nada difícil que lleguen a nuestros celulares, a nuestros dispositivos, y que de pronto pueden crear un momento de angustia o depresión por todas las cosas que se dicen, o incluso de exaltación en determinados momentos, asumiendo que pudiera tratarse de noticias esperanzadoras cuando realmente puede que la concepción o el fin de aquello no lo sea tanto como tal. Entonces, lo que buscamos en definitiva es aquello. Y para ello, lo primero que hacemos siempre es solidarizarnos con las personas que están enfermas, ya sea por COVID-19, y otra vez haciendo caer en cuenta que aquellas personas que se enferman de COVID-19 no son personas que tienen la última peste del mundo, cualquiera puede ser susceptible a tenerla, y es muy importante que cada uno asuma esa situación y evite en algún sentido, así sea en el mínimo sentido, de intentar hacer scratches, señalar, apuntar, en fin, hacer sentir mal a cualquier persona que pudiera estar contagiada por COVID-19. Porque nadie está exento de poder sufrirlo, salvo que ya te hayas contagiado y no te hayas dado cuenta. Así que nos puede pasar a cualquier persona y hay que tener mucho cuidado en cuanto a lo que nosotros podamos hacer contra esa gente o aquellas personas que están sufriendo el COVID-19. Sí, entonces recuerden, hoy por ti, mañana por mí, nadie está exento de sufrir el problema. Y también un abrazo solidario a todas las personas que lastimosamente están padeciendo alguna enfermedad, y eso hace que esta convalecencia sea un poco más sentida, ya que no pueden acceder a servicios de salud, que quizás en otro momento hubiera sido un poco más sencillo hacerlo. Y obviamente un abrazo muy fuerte a todas aquellas personas que han perdido algún familiar en esta lucha contra el COVID-19, o aquellas personas que han perdido a alguien por otra situación que no tiene que ver con el COVID-19 directamente, pero probablemente por la forma indirecta, en cuanto a que se encuentran saturados los servicios de salud, no hay la posibilidad de poder dar la atención que uno merecería. Muy bien, dicho esto, entramos a lo que normalmente hablamos, que es a tocar unas cuantas preguntas que quedaron rezagadas. Hablamos de estadística, algo de rincón médico, bulos si los hubiera, igual cosas positivas si existieran. Muy bien, entonces entramos a dos preguntas que quedaron el día de ayer. Una de Mauro Quiroz Rodríguez, que preguntaba qué material o tela interna y externa tiene esa mascarilla, hablando de las mascarillas caseras, y si es segura para poder replicarlas. Y como yo voy a tocar el tema de las mascarillas en el rincón médico, lo voy a dejar esta pregunta pendiente y lo hablamos allí. Luego, George Yuris Hilerin Triago nos dice: hola, ¿qué piensa del doctor de Milagro que tiene la cura y el medicamento que vende? Allá asumo yo y manda saludos. Bueno, tengo entendido que él vende un tipo de gotitas, un gotero, que es medicina homeopática. Entonces, aquellas personas que consideren y tengan no sé, alguna predisposición positiva para lo que es la medicina homeopática, de una u otra manera, también consideramos que podría funcionar en el sentido de que el 80% de la gente que se contagie del COVID-19 probablemente no va a tener síntomas severos, van a ser síntomas leves, y al menos un 30% de ellos probablemente va a ser asintomático. Entonces, solo por una estadística muy sencilla, 8 de cada 10 personas que se contagien no van a tener mayores cosas. Entonces, independiente de cualquier tipo de gotas que tomen o que no las tomen, van a seguir su curso normal de la enfermedad, por si acaso. ¿Sí? Ahora, que estas gotas pudieran ser efectivas y sanar, mientras no haya estudios que avalen, ¿sí? Estudios académicos, científicos, estudios médicos,
que avalen que pueda ser efectiva dependiendo de la composición química de las gotas, yo creo que no deberíamos darle tanta esperanza a este tipo de medicamentos, nuevamente, porque está funcionando como un empirismo, y en el empirismo hay cosas que pueden funcionar como cosas que no. Y dentro de la homeopatía, el grado que uno le da a la parte de la fe es muy importante. Entonces, si tú crees que algo te puede hacer bien, puede que te haga bien. Pero esto es una infección real, es una infección viral. Entonces, a la gente que le va a ir mal, probablemente le va mal aunque tome estas gotas. Así que mi sugerencia, hasta que no tengamos estudios valederos, la verdad, no gasten dinero comprando cosas que a la larga puede que no les sea de beneficio. Digo esto porque estamos atravesando un momento especial y la situación económica, el dinero escasea. Entonces hay que medir todo ese tipo de cosas. Perfecto. Entramos de lleno a lo que son las estadísticas y vamos a hablar nuevamente en relación con el informe que ahora los están dando a las 7 de la mañana. La verdad en este país no se entienden muchas cosas y yo soy mal pensado. Y yo creo que esto de dar informes tan de mañana lo único que hacen es evitar que les hagan preguntas. O sea, es mi creencia, ¿no? Por supuesto, o sea, intentan que a esa hora haya la menor cantidad de preguntas incómodas. Digo porque no lo veo nada malo que sea a las 10 de la mañana o incluso a las 5 de la tarde. Ya incluso teniendo una cuantificación mayor de casos, podría dar una cifra más certera a lo que corresponde al día. Sin embargo, tenemos esta situación nacional por COVID-19 de hoy día, 9 de abril del 2020. Y ya que no lo topé y se me estaba pasando de largo, estamos 9 de abril del 2020, día jueves, y son las 20 horas con 9 minutos en este momento, ¿no? Donde levantamos la señal que es en la ciudad de Puerto Viejo, en Ecuador. Entonces, al día de hoy, a las 7 de la mañana de corte, según el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría encargada de todo esto, nos dicen que ya hay casi 5.000 casos, hay 4.965, hay 272 personas fallecidas lamentablemente, hay 4.674 casos descartados y han subido 339 casos con alta hospitalaria. Y esas formas en presentar los casos, yo veo que no está siendo muy honesta, porque nuevamente los casos con alta hospitalaria no implican que sean pacientes curados de COVID, porque no tengo las pruebas, los test. En este momento se han tomado 19.000 pruebas a nivel nacional de lo que llevamos de la crisis. Habría que esto dividirlos para los días que tenemos desde el 29 de febrero y probablemente pudiéramos tener una estadística del testeo que estamos haciendo y saber cómo se lo está llevando adelante, ¿no? En virtud de esto, y nuevamente quiero ser enfático en esta situación, si yo no tengo una curva de estadística bastante cercana a la realidad, ojo, que yo creo que no hay país en el mundo que tenga una curva 100% efectiva en cuanto a la realidad. Sí, no creo que haya. Habrá unos que se acercarán mucho al 98, 96%, pero habremos otros países que nuestra curva puede ser que esté muy distante de la realidad. O sea, nuevamente, esto son como las cosas extremas. Todos los extremos son malos, definitivamente. Entonces, bueno, en el caso de tener mucha información, no creo que sería un extremo malo, pero en el caso de tener poca información, en este sentido yo creo que sí sería un problema. ¿Por qué? Y ya les digo por qué. Porque hoy día también, dentro del cuadro situacional que tenemos, circulan la proyección de la curva exponencial que estamos llevando sobre todo de los casos acumulados en Guayaquil. Y según esto, según lo que ellos nos están mostrando, vemos que hay una tendencia a que la curva se esté aplanando. Entonces, eso hay que ser muy, pero muy sesudo en el momento de colocar los valores. Porque puede ser que la curva se esté aplanando, pero si estoy haciendo menos test, no estoy teniendo la realidad de los casos. Digo esto porque a partir de ello se pueden tomar decisiones de carácter política que de una u otra manera pueden influir o incidir en todo lo que estamos viviendo. Por ejemplo, se dice que la otra semana y hasta la otra semana se va a tomar en cuenta esta cuarentena como tal y de aquí en adelante pasará a haber un método de semáforos por provincias. Aquellas provincias que tengan un semáforo rojo, asumo yo, se van a mantener en cuarentena y aquellas provincias que tengan un semáforo en verde, por ejemplo, se levantará cierta cuarentena. Y aquí nuevamente, pero si yo no tengo información real, en el momento que yo levanto la cuarentena en una provincia por pensar que hipotéticamente está controlado parcialmente, lo que estoy yo predestinando
es que esa provincia de una u otra manera llega a tener semáforo rojo. Entonces es importantísimo la estadística, es importantísimo saber cuántos casos tengo y es importantísimo también que esta información sea lo más fidedigna, lo más transparente y lo más verídica. Y ni qué hablar de los pacientes fallecidos. Hemos llegado al extremo y dudamos tanto porque para nadie es extraño que lleguen esos videos de gente como llevan los cadáveres a enterrar por encima del promedio diario que corresponde a algunas ciudades. Entonces, si yo tengo por encima del promedio diario, obviamente que estoy teniendo un factor externo, un factor extra que está contribuyendo para aquello. Es muy obvio eso. Entonces, hoy día me llamó la atención mucho que atraparon en un trooper, en un vehículo marca trooper, a unas personas que iban viajando con alguien que aparentemente iba dormido, cuando la persona había fallecido. Entonces lo estaban llevando fuera de la ciudad de Guayaquil, por lo que tengo entendido, para ver si lo podían enterrar en uno de los cementerios cercanos allí. Entonces, lo que yo entiendo, y desde mi perspectiva, es que la desesperación hace que mucha gente pueda tomar este tipo de cosas. Se parecía a esa película en que están dos tipos y bueno, y conocen a alguien que fallece y lo hacen pasar por vivo y lo llevan para todos lados como que estuviera vivo. O sea, me pareció tanto esa película, pero o sea, dentro de lo tragicómico que puede ser todo ello, a mí me llega la impresión de que todavía está desbordado este tema de la parte de cadáveres. Y llega tan desbordado el tema de los cadáveres, pero me llama más la atención todavía que los medios de comunicación guarden un silencio cómplice desde mi punto de vista. Y nuevamente, yo les digo, la percepción puede ser muy variable y obviamente puede manejarse dependiendo del enfoque que uno le quiera dar y dependiendo de la situación que uno tenga. Y obviamente que siempre va a tender a pensar de una manera o de otra manera, dependiendo del pensamiento mismo de cada uno. Pero yo les pido este ejercicio. Agarren el Facebook de ustedes y vean las últimas 24 horas de publicaciones y vean cuántas personas han fallecido, les ha fallecido alguien, algún cercano. Entonces, esa idea de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas solo en un muro de una red social puede llevarnos a la idea de cuánto se ha multiplicado todo. Porque la gente siempre ha muerto, pero no ha muerto tanto y en tan poco tiempo. O sea, esos son los detalles que tenemos que tener presentes. Entonces, para llevar la secuencia de esto, ya a nivel mundial, de lo que yo voy observando, nuevamente se mantienen los países que estaban manteniendo la mayor cantidad de casos positivos. Estados Unidos, más de 461.000, España, más de 153.000, Italia, más de 143.000, Francia, más de 118.000, Alemania, más de 118.000, China, más de 82.000, Irán, más de 66.000 y Reino Unido, que está muy pronto a empatar a Irán, 65.872. Aquí me da la impresión que Irán, si es que son reales las cifras, por si acaso, hubiera alcanzado si este ha sido un aplanamiento de la curva, mientras todavía Reino Unido se manifiesta muy alta. Y miren aquí que no lo habíamos mencionado tanto, pero Turquía también comienza a acercarse con fuerza, ¿no? Entonces es interesante. Y dentro de los países que más se acercan, de los latinoamericanos, está Brasil con 18.092 casos. Ya vamos a hablar de ello. Entonces, hablamos de los países que nos limitan, de los países cercanos a nosotros, pero desde el enfoque más de Latinoamérica, tomando siempre como referencia a Estados Unidos. Ya con Estados Unidos con 461.437 casos, la cifra de fallecidos alcanza los 16.478. Le sigue Brasil con 18.092, con 950. Le sigue Chile con 5.972, con 57 fallecidos. Ahí seguimos nosotros con 4.965 y 272 fallecidos. Sigue Perú con... Perú ya nos superó en este momento en cuanto a casos confirmados, pues tienen ellos 5.256, pero en la cifra de fallecidos están muy por debajo de nosotros, ellos tienen 138, sí, muy por debajo de nosotros, y tienen una población significativamente mayor a la nuestra, significativamente, porque allá son unas 3 veces nuestra población, para tener una idea. Si solo en Lima viven alrededor de 10, 11 millones de habitantes, sí, casi vendría a ser más allá del 70% de nuestra población. Le sigue Perú mencioné Perú, le sigue Panamá con 2.528, con 63 fallecidos, Colombia 2.223, con 69, Argentina 1.795 con 72 fallecidos,
Cuba 515 con 15 fallecidos, Bolivia con 264 con 18 fallecidos y Venezuela con 171 y 9 fallecidos. O sea, ya podemos entender la situación de lo que ocurre. Y tomando en cuenta el caso de Perú, porque nos superó en la cifra de positivos, ya con 5.256 casos confirmados, allá la relación hombre-mujer está 60.7% masculino y 39.3% femenino, que es muy similar a otros países y era muy similar a las cifras que nosotros inicialmente habíamos comenzado a tener. Bueno, nosotros era un punto mayor, 70% a 30%, pero más o menos iba marcando la tendencia de lo que se daba en otros países. Allá tienen 1.438, en Perú me refiero, 1.438 personas dadas de alta y lo que habíamos manifestado, 138 personas o números de personas fallecidas. Pero aquí viene un dato interesante que sí lo quiero mencionar. Cuando en Ecuador a la fecha, y verán que nosotros empezamos a tener casos positivos mucho antes que Perú, cuando Ecuador a la fecha tiene 19.102 pruebas realizadas, ¿sí? 19.102 pruebas realizadas, Perú a la fecha tiene 43.209. Significa que tiene más del doble, aún empezando después que nosotros. Ojo, hay que puntualizar algo, que estas pruebas incluyen pruebas moleculares e incluyen pruebas rápidas. Como el día de ayer habíamos hablado, son pruebas directas e indirectas. Acá en el país, para ser honesto, las pruebas que entran acá a relucir son las que se hacen por PCR, o sea, por la reacción cadena polimerasa que se hace con el hisopado y todo ello, ¿no? Es una prueba directa. Sin embargo, ya deberían incluirse también dentro de la estadística la gran cantidad de pruebas indirectas que se están haciendo y que tienen una alta confiabilidad porque tienen una sensibilidad bastante alta, sobre todo pasado el día 10, desde el séptimo, pero sobre todo pasado el día 10, y en la cual yo puedo tener una idea de cómo está generándose los positivos dentro de nuestra comunidad. En relación a ello, yo creo que nuevamente se confirma que entre más casos positivos pueda pesquisar, la posibilidad de poder dar mejor solución a todo ello es más evidente. Entonces, yo no sé por qué nos complicamos tanto y si ofrecieron tanto de tener una ingente cantidad de pruebas, en tener una gran cantidad de pruebas para la fecha de hoy día, ¿sí? Y todavía no lo podemos concretar. La verdad, nos está fallando mucho gobierno, nos está fallando mucho, ¿sí? Bueno, yo creo que era importante tener esa idea. Y dentro de ello, solo para ir terminando esta parte de estadística, voy a tomar simplemente el dato que tiene que ver con un artículo que se publica en La Nación de Argentina, en el cual manifiesta este artículo: un médico contagiado o muerto no le sirve al sistema sanitario. Y es algo que con lo que yo los primeros días de los que comencé a hacer este video les decía. No es que el personal de salud tenga que tener una estela especial, tenga que tener una consideración extra y nada por el estilo. Para mí todas las personas somos iguales, todos merecemos el mismo respeto, la misma consideración como tal. Sin embargo, el personal de salud ahora, ¿sí?, es el que tiene que enfrentar y confrontar a esta guerra directamente. Por ende, si yo tengo un personal de salud que no guarda las medidas adecuadas, no por ellos, sino por la institución que se debe, si no le ofrecen la suficiente cantidad de EPP, o sea, equipamiento de protección personal, ¿sí?, si no tiene las garantías para que pueda tratar como se debe, en el momento que se me contagie este personal, no digamos que llegue a fallecer, que sería una desgracia como cualquier muerte de cualquier ser humano, pero en el momento que se me contagie, estoy perdiendo por unas 3 semanas a gente que trabaja en esto. Y por lo que tenemos entendido, sabemos que hay mucha gente que por estas situaciones se ha contagiado en los hospitales. Por eso el día de ayer hablamos de lo indignante que es escuchar voces oficiales por parte de las autoridades de salud en los cuales tratan o de deslindar o de minimizar lo que ha ocurrido en los hospitales. Nos parece una falta de respeto y nos parece de lo peor que puede realizarse. Bueno, muy bien, voy a entrar directamente al rincón médico y voy a mencionarles, iba a empezar hablando sobre la capacidad de las unidades de cuidados intensivos que existen en diferentes países. Tengo una tabla, pero por lo que estuve consultando me parece que hay un error. Por lo tanto, esta tabla que les venía a presentar hoy día
porque asumo por lo que hablé con unos amigos terapistas, me dijeron que pudiera tener un error, no la voy a exponer hasta el día de mañana, si Dios lo permite, y les comentaré el día de mañana, que ya lo tengo separado. Y simplemente lo voy a dejar de lado, pero está interesante este dato de estadística de cuántas camas de unidades de terapia intensiva existen por 100.000 habitantes en relación a países. La mayoría creo que está interesante, pero solo para que tengan una idea, el que lidera todo esto es Alemania, con una capacidad de 33 camas. Pero ahí vienen otra serie de países que el día de mañana yo les voy a comentar, en relación a 100.000 habitantes, por si acaso. Bueno, en otro punto, dentro del rincón médico, ya habíamos hablado en algún momento de todo lo que se ha demostrado que tiene que ver a las manifestaciones por el COVID-19 y que ya dentro de las manifestaciones del sistema nervioso central, y al ser parte del sistema nervioso central se las denomina el neurocovid, ¿no? Y entre ellos teníamos manifestaciones neurológicas que tienen relación con cefalea, vértigo, trastornos de conciencia, ataxia, cuadros epilépticos e infartos, ¿no? Y estos síntomas que son de origen neuroperiférico, entre los más importantes, lo que es la hiposnea, que es la disminución o la anosmia o la ausencia del olfato, de poder tener capacidad de oler cosas, ¿sí? Que pueden haber neuralgias, que puede haber hipogesia, entre otras cosas, ¿no? Pero ayudado por una exalumna de Vivi Martens, entonces agradezco que también existe la presentación de casos de encefalopatía necrotizante aguda, sobre todo con una alta incidencia a nivel talámica. ¿Sí? No es muy frecuente, no es muy común, pero ya están reportándose casos. Así que en estos pacientes de COVID-19 no hay que descuidar la parte, en estos pacientes de COVID-19 con un desarrollo del cuadro hacia algo muy severo, no hay que descuidar la parte neurológica. ¿Sí? Muy bien, eso era por un lado, y por otro lado voy a hablar también sobre los antisépticos y desinfectantes recomendados ante el COVID-19. Entonces tengo el grupo esencial, se puede decir, que son el grupo de los alcoholes, el grupo de lo que tiene que ver con los elementos con cloro, el grupo de lo que tiene que ver con amonio cuaternario y finalmente el grupo de los saponificados. Entre ellos están los jabones, detergentes, todo eso. Entonces, todos estos grupos, alcohol, cloro, amonios cuaternarios y los saponificados, tienen o atacan directamente a bacterias, a hongos, y especialmente al virus, y especialmente a este virus, al SARS-CoV-2. Entonces, ya pueden entender la cantidad de datos que me pueden, o la cantidad de apoyo que me puede dar. Entonces, el alcohol, indiscutible, ayuda para poder tener una desinfección de muchas superficies, ¿sí? E incluso cuando no puedo hacer el lavado de agua con agua y jabón que debería hacerlo, puede también servirme para hacer un lavado con solución gel alcohólica y también protegerme. Entonces tiene esta característica. Luego el cloro me puede ayudar también para la desinfección de grandes superficies, pero también ayuda para la desinfección de alimentos, de verduras, de frutas, en fin. Y para ello yo tengo que hacer una dilución de 4 ml en 1 litro de agua. O sea, por cada litro de agua, para tener una idea, hay que ponerle casi una cucharada, para tener una idea más o menos, ¿no? Luego, si utilizo amonio cuaternario, que también puede ayudarme para desinfectar verduras, frutas, también grandes superficies, de pisos, paredes, etcétera, puedo utilizar, pero en esta proporción es casi la mitad. O sea, tendría que ser media cucharadita, 2.5 ml por cada litro de agua. Y con eso ya puedo tener una buena dilución y puedo llevar en adelante con este preparado. Y finalmente, los saponificados que tienen que ver con jabones, detergentes, todo ello, ¿sí? Simplemente es el uso habitual. O sea, la ropa que ustedes la traen del exterior, con el lavado habitual, que puede ser hasta en una máquina lavadora con detergente, cumple la función cabalmente. No necesitan algo extra. Mucha gente los pone a secar esa ropa al sol. Y, por ejemplo, los que vivimos en la costa, tenemos esos sol calcinantes, un sol que parecen a veces que fueran 2 soles por la potencia que tiene. Y bueno, la verdad es que sí podría ayudar también. Pero con el lavado con detergente iría bien para la cuestión de vestimenta. Entonces, tomando en cuenta ello, aquí vamos a hablar sobre y respondiendo a la pregunta que nos hizo, déjenme ver, Mauro Quiroz Rodríguez, sobre las mascarillas caseras
Aquí vamos a tener unas cuantas puntualizaciones. Primero, las mascarillas caseras son aquellas que uno las puede hacer en su casa, ¿no? Hay muchos materiales que uno pudiera utilizar. Entonces, hay el material típico, que es el material de tela, que es la tela característica de los pañuelos, que la verdad no serviría para hacer una mascarilla, porque no contiene absolutamente nada de lo que yo pueda expeler mediante mi boca. Estamos hablando de estornudos, de tos, cuando uno tose, incluso cuando uno habla. Porque el virus, no es que el virus, a pesar de que es microscópico y todo ello, pero no es que el virus anda libremente como tal. Él debe estar en una microgota, porque dentro de la microgota están células y él está contenido entre las células. Entonces, las microgotas sí pueden atravesar fácilmente una mascarilla de tela que se haga en el hogar. Salvo, y aquí viene la cuestión, que aunque haga de un pañuelo tradicional, pero al menos tiene que cumplir lo siguiente, que haga una triple capa, es decir, tenga la cubierta del pañuelo por un lado, la cubierta del pañuelo por otro lado, y en el medio de esta pudiera colocar, por ejemplo, los filtros que se utilizan para el café pasado. ¿Sí se han dado cuenta? Entonces, impermeabilizándolo con esto, ahí sí tengo una mascarilla que al menos parcialmente cumple los requerimientos que yo necesito. Ojo, no es la mejor protección del mundo, no es la ideal como tal, sin embargo, es un punto de consideración. Si yo no tuviera esto, puedo utilizar una camisa de algodón, también dan incluso algunas características del tamaño. Por ejemplo, se pueden hacer rectángulos de algodón de 25.4 por 15.24 centímetros, ¿no? Dos capas. Y en el interior, si no tengo yo estos filtros de café, para hacer café pasado, también puedo utilizar, entre otras cosas, estos pétalos de maquillaje que utilizan las mujeres, esas tiritas que se usan, no sé si se han dado cuenta, unas redonditas. Bueno, como no me maquillo, entonces no tengo a la mano, pero se pueden utilizar esas y formar una capa intermedia y que puede dar también una solución para crear una mascarilla. O sea, las alternativas muchas hay. Y recuerden que la primera indicación de la mascarilla para la gente que sale es que existe la posibilidad de que uno sea positivo y existe la posibilidad de que uno pueda llevar y contagiar a más gente. Entonces lo que se busca es con la mascarilla impermeabilizar la opción de que yo siendo positivo contagie a más personas. Entonces, si todos usamos mascarilla, miren que la OMS todavía no aprueba el uso de mascarilla de esa forma como lo hacen países como Corea del Sur, China, etc. Entonces, acá yo creo que tarde o temprano vamos a tener, si es que se levantara la cuarentena parcialmente, vamos a mantener todavía el uso de la mascarilla. Creo que sería recomendable, hasta no tener una respuesta satisfactoria desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, eso era lo que yo quería agregar. También dentro, si yo utilizo este pañuelo, la tela del pañuelo, puedo utilizar también, poner una capa de algodón en el interior y ayuda. No es lo mejor, no es lo 100% recomendable, pero ante la ausencia de mascarillas de las quirúrgicas o de otro tipo, al menos esto me puede ayudar. Así que es interesante esto de las mascarillas caseras que pueden llegarse a dar. Hay personas que se dedican a hacerlas y la verdad que veo un trabajo con tela semipermeable, por ende este tipo de mascarilla también tienen la posibilidad de poder controlar eso. Muy bien. Dentro del rincón médico también es importante hablar sobre lo que ocurre con alguna medicina. Antes de ayer creo que fue que hablamos y creo que quedó claro lo del paracetamol y todo eso que suena. Pero en el momento que comenzamos a hablar del paracetamol, sí dejamos algo en claro. Nadie, absolutamente nadie debería tomar medicina si es que no la necesita. Nadie debería automedicarse, nadie. ¿Sí? Y hay medicinas que tienen un grado de toxicidad que podría producir daños, como por ejemplo la hidroxicloroquina, que el nombre comercial más común se llama Plaquenil, o Plaquenol también creo que aparece. Pero bueno, esta medicina, ¿sí?, que puede presentar que bueno, tiene todas las características que se ha mencionado en cuanto al combate COVID-19, pero puede presentar problemas de toxicidad. Entonces, ya se han reportado a nivel país 54 eventos adversos cardíacos graves. Hay 7 muertes repentinas inexplicables que pudieran estar en relación con el mal uso de este tipo de medicinas.
hay 10 arritmias, 10 personas con arritmias ventriculares peligrosas, lo que se llama la torcida de puntos o de puntas, o sí que tiene un nombre en francés. Y hay 17 personas que han reportado un QT prolongado en los estudios que se han realizado. Perdón, estos datos, todos estos corresponden a Francia, al país de Francia, y estos datos solo son en 13 días. Entonces hay que tener mucho cuidado con la medicina, y si la medicina no es sugerida y controlada por la parte médica, de verdad que hasta podría producirles más daño del beneficio. Incluso la recomendación para utilizar esto es hacer electrocardiograma de inicio y ver en el transcurso de la administración medicamentosa cómo está respondiendo el corazón mediante el electrocardiograma. Bueno, y para terminar este rincón médico, sí me es extraño, de la verdad, que si bien es cierto, en algunos lugares de la parte médica, hospitales, han llegado a hacer ya, perdón, han llegado a hacer pruebas en cuanto a test rápidos, e incluso en algunos que otros sitios han llegado a ser hisopados, pero nos da una pena que hay muchos lugares, muchos hospitales regionales en diferentes provincias, por ejemplo en Manabí, donde a mucha gente que está trabajando en primera línea no le están haciendo las pruebas. O sea, porque han traído tan pocas pruebas, solo eligen a cierta persona a cierto personal del área de salud para poder realizar las pruebas. Y es lamentable que se piense de una forma tan mezquina y que se intente nuevamente tener al personal de salud, ¿sí?, a médicos, a licenciados, a auxiliares, en fin, a todo el mundo, esta situación. Y solo le piden, ya que no tienen la prueba, les mandan a hacer una placa radiográfica. Una placa radiográfica en la cual probablemente el 50%, a pesar de que pudieran ser positivos, pudiera presentarse una placa normal, que es un absurdo de por sí, porque la única forma de poder diagnosticar a alguien es mediante la prueba. Y a mucha gente, incluso se le exige que desde su bolsillo hagan el gasto para estas pruebas, aún trabajando en zonas de salud. Eso es lamentable. Y si en verdad fuera eso real, sí, hay que llamar la atención a las autoridades de salud, porque lo que están haciendo es un acto inhumano, es un acto que toca casi el grado de la deshonestidad, y eso sí hay que corregir. Es imposible que se pueda manejar de esa manera. Entonces, yo les digo, porque yo en el transcurso del día recibo mucha información de mucha gente, ¿sí? Y la verdad es que si no estuviera seguro de quién me lo dice, yo ni siquiera lo mencionaría. Pero cuando yo estoy seguro de las personas que me lo dicen, lo menos que puedo hacer es mencionarlo, ¿sí? Muy bien, entonces salimos de la parte médica y recuerden nuevamente, cualquier medicina, por favor, con criterio, si tienen todavía la posibilidad de que algún médico les pueda dar asesoría, mucho mejor todavía, ¿sí? Y bueno, eso va a influir para que no se cometan errores. Vamos a entrar a la zona de los bulos. Bueno, el primer bulo había puesto lo de esta medicina que viene de Milagro, Ecuador, en cuanto a que puede combatir o sanar a la gente de COVID, y les había hecho referencia a la homeopatía y todo eso, entonces lo dejo de lado el tema. Y tengo otro como bulo, pero no sé si sea bulo, que cierta facultad de medicina, a los alumnos que van a entrar al internado, están haciéndoles que llenen una encuesta, y que prácticamente sería como una encuesta digital donde se aceptarían algunas cosas. Les voy a poner, por ejemplo, pregunta 3. ¿Conoce que el cumplir con su internado rotativo de medicina de la universidad tal, del corte tal, en la fecha que sea, usted se podrá retirar si está en juego su vitalidad bajo su decisión, sabiendo que desde ese momento no se le pagará estipendio, pero podrá completar su formación en nueva fecha cumpliendo la trimetodología respectiva y en la carrera y en el Ministerio de Salud Pública? Miren lo que están preguntando, ¿sí o no? Y te tienes que contestar. 4. ¿Sus padres o familia han aceptado que realice su internado en esta época de pandemia COVID-19 en el lugar que le asignen, sabiendo que es por disposición del MSP, más no de la carrera? Pregunta 5. ¿Está de acuerdo que realizar su internado rotativo deberá comprar su equipo y traje de protección personal por la escasez que hay a nivel nacional e institucional, y en algún momento no se los dote el Ministerio de Salud Pública o el COE o escaseen? Pregunta 11. Señor preinterno, estudiante de medicina, siendo mayor de edad,
¿Acepta usted que toma el mando de su vitalidad, que es dueño de su vida, de su toma de decisiones, y que al hacer el internado es un requisito previo al ejercicio de ser médico para el día de hoy, con una pandemia inesperada y se ha convertido en un riesgo, y que reconoce que su carrera y la coordinación del internado y sus representantes estudiantiles le han explicado las opciones, sus riesgos, su logística al hacer o no hacer el mismo en este periodo? Para constancia legal, imprima este documento, fírmelo, escanelo y haga llegar a su coordinador del internado. A mí me parece que esto es una suerte de chantaje que están haciendo con los chicos del internado, y es una cobardía, la verdad. ¿Sí? ¿Por qué estos sitios no contratan un seguro médico, ¿sí? Y que se le cobre una pequeña cantidad del interno rotativo del estipendio que se pague? ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, yo soy parte del Colegio Médico de Manabí. Mi colegio médico me cobra $25 mi mensualidad por ser parte del colegio médico. Y mi colegio médico tiene un seguro de vida médico y de enfermedad, que me cuesta como $10-12. Y ese seguro médico, por el número de médicos que somos en la provincia de Manabí, nos cubre, si me llegara a morir, nos dan al menos a mis deudos $15,000. Si me llegara a enfermar y me interno por 5 días, me cubren $500 cada día y un sinnúmero de cosas. ¿Por qué no hacer la cosa más sencilla y se crea un seguro de vida, de protección a los internos rotativos, y ese seguro se encargue de todo este tipo de imponderables? ¿Sí? ¿Por qué no se garantiza que el equipo de protección personal siempre va a existir? Porque hay 320 millones para pagar deuda externa, por el amor de Dios, seamos sensatos. O sea, entremos a ser un poco razonables. Entonces, a mí me parece muy absurdo ese tipo de cosas. Y es un chantaje que se le hace al más débil. El eslabón más débil ahorita son los internos rotativos. Porque tengo entendido, espero que sea falso, y lo pongo como bulo también, que hay médicos rurales que están desplazando de la zona rural para llevarlos a centros hospitalarios porque no tienen ya la capacidad operativa necesaria, exponiéndolos sin ni siquiera haber coordinado de una forma como debería. No, es lamentable, la verdad. Lo he puesto como bulo porque siempre hay que darle el beneficio de la duda a todo este tipo de cosas. Pero nuevamente, si esto llegara a ser real, ¿sí? ¿No es más fácil crear un seguro médico para cada uno de los chicos que están haciendo el internado rotativo? No es más seguro eso, porque con la cantidad de chicos que hay a nivel nacional para el internado rotativo, estoy seguro que cualquier aseguradora lo vería con buenos ojos, y aún pagando una cifra mínima, no sé, digo yo, porque acá en el colegio médico creo que somos, voy a decir una cifra, capaz que estoy errado, o sea, cuando vamos a votar, en teoría somos entre 1.200 y algo más, pero creo que pagando esto hemos de ser unos 400 médicos. Entonces, por una cantidad de 400 médicos, nosotros pagamos un seguro que yo lo veo agradable por el costo que uno paga, que es de 25, creo que me sacan $10-12 para el seguro. Entonces, para mí es una cifra bastante agradable para un seguro de esa valía. Lo mismo se podría hacer para la parte del internado rotativo. Entonces, las cosas positivas hoy día como tal, la verdad no encontré cosas positivas, ¿sí? Más bien eran otras negativas, pero al menos a los internos rotativos, o los futuros internos rotativos, muévanse en iniciativa propia y al menos propongan esta situación y exijan que el equipo de protección personal se les debe de entregar como tiene que entregarse. Y no sé, si es que se están haciendo este tipo de cosas, al menos hablen con algún abogado a ver si es adecuado que solo ustedes firmen eso. Porque yo fui interno, todos los médicos hemos sido internos y no hemos estado sujetos a eso. Claro, me van a decir, no ha habido pandemias anteriormente. No, pero por eso mismo tampoco vamos a agarrarles el eslabón más débil para a ellos comenzar a verles las costuras. No es así, no se trata de eso. Muy bien, entonces voy a alejarme de esto y voy a comenzar a ver lo que ustedes gentilmente han podido escribir, y en base a ello también poder tener una especie de diálogo, entre comillas, ¿no? Porque también me dejo llevar por lo que ustedes mencionan por acá. Bueno, entonces vamos a ver acá que estamos hablando. Acá José Roberto Rodríguez Lor, ¿sí? Él es fisioterapista, nos manda saludos, muchos saludos. Dice, ¿usted cree que las cifras que revelen nos acerquen a la cima de la curva de la pandemia? A ver, si yo creyera en las cifras, diría que sí, pero yo no soy crédulo de las cifras, la verdad, no soy crédulo de las cifras, ese es el detalle. Jairo Cruz dice, han bloqueado la información por redes sociales. Sí, la verdad que está existiendo un bloqueo muy fuerte,
de información que tiene que ver sobre todo con las personas que fallecen, y ustedes percátense en eso en sobre todo Facebook, y van a darse cuenta que existe justamente una limitación de esa información. Si ustedes llegaran a subir un video, se los van a anular, se los van a bloquear, pero al menos sí pueden ver las condolencias de la gente que fallece y tener una idea estadística de cómo va la cosa. Félix Cedeño Vélez dice, recién conectado. Bueno, está bien. Vivi Romero dice, en mi opinión, las cifras no son reales. Lamentablemente, para los ciudadanos del Guayas están pasando algo muy malo. Los cadáveres los botan hasta en la basura y por parte del gobierno no hay ayuda alguna. Hoy me contaron que en algunas partes ya se huelen los cadáveres y mi pregunta es, ¿qué hay de malo en que haya o se perciba el olor a los cadáveres en el ambiente? O sea, percibir el olor como tal de malo es la irritación al sentido, ¿no? El sentido del olfato. Pero para la salud pública sí es un problema, porque nuevamente no solamente que el cadáver genera la posibilidad de que en las secreciones vaya el virus dentro del contenido de células, pero también van un sinnúmero de elementos, ¿sí? Y de bacterias y de gérmenes, que imagínense que ese cadáver esté cerca de un arroyo, imagínense, y comienza esa persona, por su estado de putrefacción, a producir líquidos hacia ese arroyo. Y si ese arroyo alimenta algún lugar donde gente tiene como única fuente de posibilidad, imagínense en el desastre no ambiental, el desastre de salud. Y no solo por COVID, sino por 10.000 cosas que puedan aparecer. O sea, lo del olor más bien sería secundario. Lo peor es las otras cosas que pasan. José Alfredo Cedeño Chancal nos dice, el no hacer suficientes pruebas en el Ecuador es el detonante para que suban los casos de fallecidos, ya que no se ejerce el control sobre los pacientes que podrían estar contagiados, los mandan a las casas por el sistema de salud colapsado y mueren allá. Sí, o sea, es un problema no hacer suficientes test y es un problema también que no transparente las cifras de los fallecidos, porque nos están colocando acá la posibilidad de que actualmente tengamos fallecidos, según las cifras oficiales, 272 personas. Pero existen 249 que no están confirmados, pero tampoco descartados. ¿Qué significa? Que en teoría estaríamos con una cifra de 500 fallecidos. Con las cifras que nos da el gobierno, solo con las cifras que nos da el gobierno en este momento, per cápita, somos uno de los peores países en cuanto a la cantidad de personas fallecidas. Solo con las cifras que nos da el gobierno, ¿sí? En relación a nuestra población, estamos allí. Y para que tengan una idea también, en cuanto a los casos presentados, las provincias que peores cifras tienen están las siguientes, en cuanto a la presentación de casos. Guayas, ¿sí? Nuevamente en relación a su población y a los casos. Guayas, Galápagos, Cañar, Los Ríos, Bolívar, Santa Elena, Sucumbíos, Azuay, Pichincha, Pastaza, El Oro, Santo Domingo, Chimborazo, Loja, Morona, Santiago, Carchi, Manabí, Imbabura, Tungurahua, Cotopaxi, Esmeralda, Zamora, Napo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver, por ejemplo, que una provincia como Manabí, voy a tomar mi provincia, donde hay 159 casos, pero acá nuestra población es de 1.300.000. En cambio, en el Guayas, por ejemplo, ellos tienen una población de 4.387.434, pero tienen 2.402 casos. Entonces, estadísticamente, su ratio de casos confirmados es mucho mayor. Y así estas provincias. Entonces, algunos se asombrará que, por ejemplo, Galápagos esté en segundo puesto, pero es porque Galápagos solo viven 33.000 personas y hay 11 casos. O sea, para una población como Galápagos es algo para preocuparse, ¿sí? Entonces, ojalá que solo esos casos estén confinados en una sola isla, al menos. Muy bien, acá también que nos dicen, eso era en relación a lo que nos había escrito José Alfredo Cedeño. María Auxiliadora González, gracias por aclararnos muchas cosas del bulo y darnos ánimos, bendiciones, un gusto, siempre. Vivi Romero, quería compartir algo que vi que hacían en un barrio de Guayaquil, que se reúnen y limpian cada cuadra, las calles y las veredas, y cada quien sacaba detergente y el cloro. Me parece una buena iniciativa. Sí, totalmente, muy buena iniciativa. Sí, sí, porque nuevamente las capacidades que tienen el gobierno sabemos que son limitadas y hasta a veces, bueno, limitadas le voy a decir. Las capacidades que tienen los GAP provinciales también son limitadas y si nosotros damos una mano, cada quien,
ayudando en esto. La verdad es que hacemos de una u otra forma muy bien. Dice, también dice, ¿y los rellenos de los brasier servirían para usar y los forrara con otras telas? Sí, tengo entendido que sí, sí podrían servir. Bueno, es que en los rellenos de los brasier hay diferentes elementos, ¿no? Hay unos que son tipo esponja, que no son tan gruesas, hay otras que son más gruesas, que resaltan un poquito los atributos corporales físicos del sexo femenino. Entonces yo asumo que esos irían mucho mejor todavía. Muy bien, el Eduardo MD, asumo que es médico, manda saludos. ¿Cuándo cree que acabe esto? ¿Cuándo creo que acabe esto? Bueno, China estuvieron 70 días haciendo cuarentena extrema y recién hace poquitos días ya abrieron Wuhan, pero miren, ellos empezaron en enero y ya estamos en abril, ¿sí? Entonces, si tomamos en cuenta aquello, estamos hablando que estos problemas como mínimo van entre 1 a 3 meses, como mínimo, para que tengan una idea. Mauro Quiroz, haciendo las cosas bien, por si acaso. Mauro Quiroz Rodríguez dice, yo veía que una tela recomendada era el poliéster, también he escuchado, con doble capa, con una especie de bolsillo, ¿sí? Y un espacio en el que puede poner material de doble toallitas húmedas, pero ya secas, y el papel filtro, pero doble. Sí, la puntualización de Mauro Quiroz es muy buena también. Él habla de el poliéster, hacer doble capa como un bolsillo, y dentro del bolsillo colocar los paños de toallitas húmedas, 2 o 3 de ellos secos, colocarlos allí y hacerlo como mascarilla casera. También serviría. Recuerden que lo que se busca como primera cosa es que la posibilidad de que uno pueda ser positivo y no contagie el resto, ¿sí? Entonces, no es lo ideal, no es lo mejor, pero frente a las otras posibilidades pudiera ayudar. Nelly Cajas López, la doctora, dice, yo de interna de medicina prefiero no hacer este daño al interno. Sí, estamos de acuerdo. Dice, pero el personal de salud pagan su propio equipo de protección, doctor. Me imagino que se refiere al otro personal de salud. Sí lo pagan, pero acá prácticamente se lo están exigiendo que uno lo empiece pagando. O sea, hay que tener delicadeza hasta para este tipo de cosas. Sí, pero es verdad, el personal de salud, y hasta ahorita están obligando, según ciertos mensajes, que se vayan a pagar las pruebas. ¿Sí? Se ha unido Richard Pinarote Jr., Gladys Cedeño, Luxiola Alarcón, Mauro Quiroz Rodríguez, Viviana Martens Delgado, George Enrique Rodríguez, Jennifer Paola Cedeño dice, buenas noches, en la actualidad nosotros que trabajamos en el área de salud es ilógico que tengamos que comprar los trajes de protección porque hasta la fecha las instituciones de salud no nos han podido proveer de estos implementos aunque el gobierno dice lo contrario. Muy de acuerdo Jennifer, estoy de acuerdo. Sonia González se ha unido, María Esperanza Segovia Arauz también y Cochita Bella Guillén también. Sonia González dice, gracias por informarnos, saludos, muchos saludos. Voy a ver si por acá se me queda algo para no pasar desapercibido. Dice José Cedeño Mendoza, doctor, buenas noches, sobre el uso de las mascarillas, ¿cuántas veces ha de ser? Le debo usar, muchas gracias. Bueno, cada vez que uno sale ya debe usarla, ¿no? Al exterior, si te toca salir tienes que usar siempre la mascarilla, ¿sí? Las mascarillas de tela se pueden lavar, son reutilizables y hay que lavarla también agua detergente, ¿no? La gente que lo quiere exponer al sol para que se sequen, no es mala idea tampoco. ¿Qué recibo por acá? Otra circular y déjenme ver si alguien escribió algo más por acá. Dice Víctor Bravo, ya da pena todo esto, la gente se está saliendo de Guayaquil con sus muertos en sus carros, sean en ataúdes o sentados entre ellos, llevándolos entre los asientos con ellos, y los policías se han dado cuenta. Sí, es lo que vimos hoy día todos en los videos, y bueno, lamentable y una pena por aquellas personas también que hay que entender la desesperación, puede ser medio justificando, ¿no? De pronto no hay ningún tipo de justificación, pero bueno. En fin, estas son las cosas que tenemos para el día de hoy y estas son las situaciones que les traemos. Como siempre, es muy grato poder estar acá charlando con ustedes. El día de mañana, si Dios lo permite, podríamos encontrarnos acá nuevamente. Recuerden tener una agenda de actividades para el siguiente día. Recuerden que pueden hacer muchos otros tipos de actividades. Y esto de la construcción o la creación de máscaras que puedan hacer en sus hogares también es una alternativa frente a lo que cuesta a los otros y a la posibilidad de poder tener algo. Que todos pasen muy bien, un gusto como siempre. Si Dios lo permite, mañana nos veremos y las mejores vibras para todos. Chao.